Diga en esta hora. Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Y vamos a decir el texto que está en Apocalipsis, ¿qué dijimos? 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Amén. Amén, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Números. Antes les damos la bienvenida a una pareja nueva que vino a visitarnos, a Dani y a Gama. Ya hace muchísimo que no pensábamos que ya nos habían olvidado, ¿verdad? Pero creo que no, ¿verdad? Dios los bendiga, gracias a Dios por sus vidas y bienvenidos. Vamos a leer en el capítulo 10 de Números, el capítulo 10 de Números. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer alternadamente. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de reunión, de testimonio. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que los llevaban. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurizadai. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos
a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre el cuerpo de ejército. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido bien a Israel. Y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros a donde vamos a ir, que Jehová sabe hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole el lugar de descanso. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando ella se detenía, decía, vuélvete, oh Jehová, a los millares de Israel. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te agradecemos, Señor, por darnos la vida, por darnos una nueva oportunidad de estar reunidos en este lugar para escudriñar tu palabra, Señor, y para pedirte también que tú la reveles a cada uno conforme a la necesidad que tenemos, Señor, de conocimiento, de entrega, de dedicación. Ayúdanos, Señor, para que cada uno podamos recibir una palabra en esta hora, Señor, de este mensaje que estamos viendo, de esta porción de la Biblia que estamos viendo. Y ayúdanos para que cada uno pueda salir mucho más animado que como veníamos, Señor. Ayúdanos para que cada día pues vayamos cobrando ánimo en lo que es acercarnos más a ti, entender tu propósito, entender toda la enseñanza que tienes para con nosotros, Señor, y que nuestra vida pueda acomodarse a tu voluntad y a tu propósito, de tal manera que podamos ser de testimonio donde quiera que cada uno de nosotros se mueve, Señor. Sabemos que hay una orden, hay un mandamiento, Señor, para cada uno de los que creemos en ti, que vayamos y hagamos discípulos, donde quiera que vayamos, Señor, hasta el fin del mundo, donde cada uno se mueve. Ayúdanos para que podamos entender que es un área especial de trabajo espiritual, aparte del trabajo secular que es necesario también, pues es una área de trabajo en tu propósito y en tu camino para llevar este testimonio, para anunciarle a la gente las bendiciones que tú nos has dado a nosotros y que también pueden ser partícipes de ellas. Ayúdanos pues, Señor, en esta hora, y bendice a cada uno de los que estamos aquí, a los que no han podido venir también. Donde quiera que se encuentren, Señor, te pedimos que tú estés hablando a sus vidas, Señor, y acompañándoles en toda situación, en todo problema. También pedimos por toda tu iglesia, en todo lugar, Señor. Sabemos que tu iglesia está esparcida de una orilla a otra en todo el mundo, Señor, y tú conoces a cada uno por su nombre, Señor. Te pedimos que tú bendigas a los que están ahorita en este momento en dificultades por causa del Evangelio. Sabemos que hay muchos lugares donde hay mucha hostilidad, mucha persecución, incluso muerte, Señor, por causa del Evangelio. Pues te pedimos por esos miembros de tu iglesia que son también nuestros hermanos, y te pedimos que tú les fortalezcas hasta el final, Señor, para que puedan tener la victoria, Señor. Y ayúdanos a nosotros en el lugar donde estamos, donde hay pues mucha más pasividad en ese sentido, para aprovechar el tiempo y no ser pasivos en cuanto a
presentar el mensaje de tu palabra donde quiera que vamos. Ayúdanos para ver los intereses de tu palabra, de tu Espíritu Santo, antes que los intereses seculares. Y perdona, Señor, todas nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, ya vamos llegando a Pénjamo, ¿verdad? Decía la canción, ya vamos llegando al propósito de que originalmente nos hicimos, ¿verdad? De acompañar esta historia desde Génesis, Éxodo, Levítico hasta la partida del pueblo de Israel cuando partieron al desierto, pero parece que a ver si no nos gana la emoción y le seguimos más adelante. Entonces, pero aquí vemos que está llegando pues ya, la enseñanza, ya están todos capacitados, todos los israelitas, desde el más pequeño hasta el más grande, ya han sido instruidos en cuanto a lo que va a suceder de aquí en adelante, que es el peregrinar. Ahora sí es el peregrinar por el desierto. Van a empezar a poner en práctica todo lo que han aprendido, todo lo que han conocido de Dios en este año y poquito más, que dijimos que es como un año y según todo lo que nos dice las fechas, pues al estar hoy en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, pues ¿qué quiere decir? Que tenemos exactamente en este punto de la historia, desde el día que fueron sacados de la esclavitud de Egipto, tenemos un año, un mes y 20 días que fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Aquí vemos cómo este viaje, que a nosotros nos parece que fue como muy largo, de cuando ya hace mucho tiempo que empezamos a ver las 10 plagas. Ya pasó, ¿qué? Como más de un año, casi 2 años, yo creo. Cuando empezamos a ver las plagas en Egipto. Sin embargo, ellos de aquella fecha a este punto de la historia tienen apenas un año y un mes y 20 días. O en el momento que se arranquen, ¿verdad? Eso es lo que se va a cumplir. Un año, un mes y 20 días. Más o menos en el Sinaí están cumpliendo un año, ¿verdad? O ahí cerquita de un año, pero desde el día que fueron sacados de la esclavitud de Egipto, este es el tiempo. Entonces, vemos que en esta parte, todavía antes de ver al pueblo de Israel partir, de tomar el desierto, empezar su primera experiencia ya como personas que van a caminar, y también otra cosa, a testificar de quién es Jehová, qué es lo que aprendieron de él, qué es lo que ha hecho por ellos, qué es lo que hizo por ellos desde que estaban esclavos en Egipto hasta este punto de la historia. Fue mucha enseñanza, fue mucha protección, mucha manifestación del amor de Dios para este pueblo. Muy grande manifestación estaba con ellos, su presencia los acompañó cada día, desde que los sacó de la esclavitud hasta este punto. Todavía no han tenido que enfrentar al mundo como tal, y eso también a nosotros nos enseña cómo es importante que nosotros tomemos cartas en el asunto en cuanto a el aprendizaje, porque hay un mundo que enfrentar, y que la Biblia nos lo marca también como un desierto. Ya sabemos, hay un canto que dice que el mundo es un desierto que agua para el alma no puede producir. Entonces es un desierto, ¿por qué? Porque es desierto de amor, desierto de paz. El mundo no tiene nada de las virtudes que tiene un cristiano.
No es que queramos jactarnos, no debemos de hacerlo. Pero cuando nosotros no tomamos el interés de saber qué es lo que debemos de hacer al caminar por este mundo, de informarnos, de escudriñar de tal manera que lleguemos a un conocimiento pleno de lo que es la palabra de Dios, de cómo entenderla, cómo recibirla, pero también cómo anunciarla al mundo. Y a veces somos muy buenos receptores, eso es lo normal de un mundo que viene de la esclavitud, como era el pueblo de Israel y como éramos nosotros, que viene de la esclavitud y no sabemos cómo manejar las situaciones a veces. Pero no sabemos porque no hemos sido a veces, tan dedicados a conocer más de Dios. El apóstol Pablo decía que su interés era de conocer a Cristo, cada día más. Nosotros sabemos o podemos creer, y la Biblia así lo dice, que cuando no ponemos el interés que la Biblia nos dice que debemos de tener por Dios, por su palabra, por anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es que no conocemos a Cristo como le debiéramos de conocer. No lo conocemos como le debiéramos de conocer. Estamos recibiendo todo lo que nos da. Qué bien que nos dé, que nos cuide, que nos proteja, que nos sane. Qué bueno, qué bueno. Eso le pasó al pueblo de Israel hasta este punto. Qué bueno que llueve comida, ¿verdad? Todos los días. Qué bueno que tenemos una nube que nos indica que está la presencia de Dios y a la vez hasta sombra les da. Y qué bueno que tenemos una columna de fuego que nos alumbra. Bueno, la nube le daba sombra, podemos decir, pero más que todo, el objetivo principal de la nube y de la columna de fuego también era de anunciar, de hacerles conscientes de la presencia de Dios en sus vidas, en su campamento, con el propósito de protegerlos, que mientras esa nube y mientras esa columna estén presentes, nadie les podía hacer nada. Entonces, a menos que ellos descuidaran, quitaran la mirada del objetivo, como veíamos la semana pasada, que nosotros debemos de tener siempre la mirada puesta en Cristo Jesús. Así como veíamos la semana pasada que ellos tenían que estar con paciencia, esperando el tiempo que Dios dijera para salir, para marchar, estar pacientes y obedientes, veíamos la semana pasada, en espera. A veces cuando vemos que nos habla de paciencia, de ser pacientes, de esperar, pensamos que la paciencia es pues no hacer nada. Y nosotros sabemos que hay líneas muy fuertes de enseñanza que dicen que esperar en Dios o en un Dios, ¿verdad? Porque eso lo dicen los tibetanos y lo dicen también los de los Dalai, ¿verdad? Que dicen que hay que hacer esa meditación trascendental donde hay que sentarse en flor de loto, alinear los chakras, quedarse con las manos puestas en la mente, en la frente y esperar sin hacer nada y sin pensar nada. Eso dicen ellos, ¿verdad? Poner la mente en blanco. Eso dicen ellos que es estar bien pacientes, bien pasivos, esperando. Y la paciencia de la que la Biblia nos habla, la que aquí nos habla, es una paciencia bien activa. Muy, muy activa, no es una paciencia de no estar haciendo nada. Ser pacientes es ser esforzados. Es ser muy, muy esforzados. Es como cuando alguien se quiere pelear con otra persona y la otra persona no pelea y no pelea por más que le agredan y dicen es que eres un cobarde. A veces es mucho más valiente, es mucho más valentía poder soportar agresiones, ofensas, amenazas y estar callado, porque el que está hablando
a veces habla y habla y habla y en realidad ni siquiera tiene tanta destreza para sostener un pleito como el que está anunciando, y eso se ha visto muchas veces. Un día estaba viendo una pelea de esas de qué, de esos que pelean a patadas y con, ¿cómo se llama? Con guantes y todo, kickboxing, y esos, y estaba uno amenazando al otro pero fuerte y el otro estaba muy calladito, ¿verdad? Y cuando ya se ponen a pelear, en la primera salida lo descontó aquel que estaba hablando mucho. Lo dejó tirado en la lona y knockout. Entonces, a veces no es tan valiente el que habla mucho, sino el que sabe soportar todas las agresiones sabiendo quién es, y sobre todo un creyente que sabiendo quién es en Cristo Jesús. Entonces dice por ahí el rey David, en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Déjenme buscarlo para leerlo como es. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué quiere decir? Que cuando David estaba diciendo que estaba clamando pacientemente, esperé a Jehová, esperando paciente, estaba dominando muchas cosas. Estaba sufriendo muchísimas cosas, pero en la espera de que Dios, entendiendo que Jehová era su respuesta, en Jehová estaba la solución. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Qué quiere decir? Que estaba en una lucha interna bien fuerte. No es que se sentó y aquí me espero a que Dios solucione, no, estaba en una ferviente oración, una ferviente petición delante de Dios. Y cuando habla de esa paciencia, dice, entonces dice la respuesta de Dios, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Dice, y verán esto muchos y temerán. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué quiere decir? Que esa paciencia de la que habla el rey David es un testimonio fuertísimo. Porque todos los que veían la situación podían decir que fortaleza en Dios. ¿Cómo pudo soportar y esperar? Entonces, cuando hablamos de paciencia, de esperar pacientemente a Dios, no quiere decir que nos relajemos, que no hagamos nada, no. Quiere decir que hay que hacer mucho. Hay que ponernos activos cuando esperamos en Dios. Y eso veíamos la semana pasada. Y en esta parte que estamos viendo aquí vamos a ver la última instrucción que se narra aquí. No es que, no sé, pero yo creo que no le dijo a Moisés cuando faltaban 3 o 4 días para partir, para salir, que más o menos es lo que nos daría la idea aquí, que faltan, ¿qué? 6 días, porque si el día 20 partieron, ¿verdad? Pues vimos que el 14, es lo que estábamos viendo, el 14 celebraron la segunda Pascua. Entonces, de ahí a este día, más celebrar la Pascua, andar en la fiesta y todo eso, se les iba mucho tiempo. Sin embargo, lo más probable es que estas trompetas ya estaban hechas. Aquí está la narrativa, y es lo que hemos venido en esta parte de Números, viendo en esta parte de Números. O sea, todo el libro de Números es narrativa de cosas que habían pasado antes, algunas de las cosas que están aquí. Hay otras que nos dice exactamente cuando nos dice, el día primero del mes primero, el día primero del mes segundo, que es como empieza Números, y esa narrativa es de esa fecha. Pero hay otras narrativas que no son exactamente de la fecha, como en este caso no dice, y el día después de la Pascua, de la segunda Pascua, que se celebró el segundo mes, que es lo que vimos la semana pasada, terminando la Pascua, entonces le habló Jehová a Moisés. No, aquí dice, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Y esto no nos dice cuándo fue la orden. Simplemente se hicieron 2 trompetas de plata
donde había que traer la plata, refinar la plata, martillar la plata, darle forma a las trompetas, y como vamos a ver en este capítulo, ensayar los sonidos de la trompeta, practicar. Los sacerdotes a la hora de que en el mero día 20 del mes, en el mes segundo, a los 20 días, ese día ya tenían que saber diferenciar cómo dar un sonido, cómo dar otro sonido, cómo anunciar al pueblo de Israel para que sucediera una marcha ordenada, adecuada, como Dios quería que se hiciera. Entonces, no creo que ellos aprendieran todo en 3 días. Yo creo que sí ensayaron, sí practicaron, ya cuando se está anunciando aquí, ya al umbral de la salida del monte de Sinaí rumbo al desierto, pues ya ellos ya estaban instruidos. ¿Por qué? Para empezar, vamos a ver que estas trompetas nada más las podían tocar los sacerdotes. Y sacerdotes había, ¿cuántos había? 2. Y el sumo sacerdote. Entonces, ¿quiénes iban a tocar las trompetas? Pues Eleazar e Itamar. A ellos les tocaba las trompetas por lo pronto. Después, ya iba a haber tantos sacerdotes que pues les iba a tocar así esporádicamente, tocar la trompeta. Yo creo, asignarían a un grupo, ¿verdad?, para que fueran los que tocaran la trompeta y que se enseñaran bien los sonidos, los ritmos, todo, ¿verdad?, largos, más cortos o repetidos o como fuera, enseñarse. Pero por lo pronto aquí ellos tenían que saber muy bien cómo anunciar al pueblo de Israel a la hora el tipo de movimiento que querían que se hiciera, que Dios quería que se hiciera. Entonces, tenían que, todo es importante, y nosotros eso nos da mucho. No deja de ser, la Biblia no deja de ser lo que hemos aprendido en Romanos, capítulo 15:4, ¿verdad? Que dice que porque las cosas que se escribieron antes, ¿verdad?, para nuestra enseñanza se escribieron. Y todo esto a nosotros nos da muchísima enseñanza. Si queremos recibir lo que aquí dice para nosotros, dice, porque a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto, todo va apuntado, sigue siendo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, y en parte vamos a ver cómo es necesario conjugarlos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento también es como las 2 trompetas de plata. A la hora de que la asamblea se iba a reunir, toda la asamblea, se necesitaba, para tocar las trompetas, se necesitaba coordinar los sonidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer cuando queremos también anunciar? No la salida del pueblo de Israel del Sinaí hacia el desierto, sino la venida de Cristo. Cuando queremos anunciar la venida de Cristo, las 2 trompetas deben de sonar al mismo tiempo. Debe sonar lo mismo, coordinado totalmente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Para dar un anuncio, para dar un mensaje que sea conforme a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hoy hay muchísima gente tocando trompetas del Evangelio, pero tocan una, muchas veces. No tocan, muchos dicen que el Nuevo Testamento es el único que ahorita vale. Entonces nosotros tenemos que entender que hay una coordinación perfecta, porque el Antiguo Testamento es tipo y sombra de lo que había de venir en Cristo Jesús. Todo se cumple perfectamente, se cumplió perfectamente lo que el Antiguo Testamento anuncia. El sonido del Antiguo Testamento, el anuncio del Antiguo Testamento, se coordina totalmente con el Nuevo Testamento. De tal manera que
que nosotros, lo que mucha gente no puede encontrar entre la concordia que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, o el acuerdo que hay, no lo encuentran. Y están anunciando, unos están anunciando que nada más la ley, y que el que no cumpla la ley se va a ir al infierno, y que lo va a castigar Dios y lo va a llevar al infierno. Otros dicen que no vale, porque allá hay mucha sangre, muchos muertos, y que no vale el Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que ensayar, así como creo que tuvieron que hacer Eleazar y Tamar para coordinar los sonidos a la hora de hablarle a la congregación y dar un mensaje entendible en cada una de las situaciones. Así también así tenemos que hacer nosotros cuando hablamos del Evangelio. Y en nosotros hay otra cosa, debe haber una coordinación perfecta, estamos viendo en el Antiguo y entre el Nuevo, pero también entre lo que decimos y lo que hacemos. Entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos también debe haber una armonía completa. Y esto no es así nada más de decir que se debe o se debería de hacer. Es una obligación de un creyente. Es una obligación que debe ser un sentir, un anhelo que no es tan fácil el discernimiento por el hecho del mundo en el que estamos viviendo. Porque nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios, entender todo lo que es la verdad y lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y eso lo podemos aprender de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero también en nosotros, en nuestra vida, en nuestro ser, tenemos cuerpo y tenemos alma. Y nosotros tenemos que coordinar lo que el espíritu siempre va a estar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero la carne jalando hacia abajo. Y entonces nosotros también ahí tenemos que hacer que haya una coordinación entre el alma y el espíritu, o entre la carne y el espíritu. Y todo eso nos lleva, y todo eso tiene una respuesta. Y no nada más tiene una respuesta, tiene una fortaleza en Dios. Dios cuando enseña su palabra, no nada más es su palabra. La palabra de Dios tiene que haber una coordinación para nosotros. Que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra y el Espíritu Santo estén coordinados. Porque nosotros también a veces al Espíritu Santo no le damos chance. Lo contristamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que haber? Que cuando nosotros queremos que el sonido sea de acuerdo, que el mensaje sea como Dios pide, necesitamos que el Espíritu, ¿verdad?, Santo y la palabra que decimos que es la Biblia, la palabra de Dios, estén coordinados. Y nosotros también en eso vemos cuánta gente vemos, cuántas cosas vemos hoy en día donde está la bruma, la confusión en el mundo. Cuántas cosas vemos donde la palabra que se predica es muy emocionante, muy atractiva, muy divertida, muy suave. Y cuando vemos la práctica, vemos otra cosa. Se aplica partes de la Biblia, las que son más emocionantes, se aplican para enseñar una doctrina. Y a la hora de darle libertad al Espíritu, ¿para qué? ¿Para qué es la libertad al Espíritu? Para testimonio a las personas con las que convivimos cada uno de nosotros. Y resulta que hay mucha gente con un interés totalmente personal y egoísta, que diciendo que están hablándole la palabra de Dios a la gente, están buscando su beneficio propio, su fama propia. Estar empoderados en el lugar donde están.
Entonces, decimos que no se, hemos visto que Santiago dice que no es buena la jactancia. Allí entra la jactancia. Pero desde el púlpito, con intereses totalmente personales, ¿sabes? Donde lo que queremos es que me vean a mí. Cuando nosotros leemos la Biblia, dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y nosotros vemos ejemplos muy fuertes. El Juan el Bautista, cuando andaba predicando, Juan era un hombre, ¿qué podemos decir? El centro de la mirada del pueblo de Israel, cuando andaba anunciando la venida de Cristo, cuando empezó a anunciar la venida de Cristo, de tal manera que muchos querían creer que Él era, y les tuvo que aclarar, decir, no, miren, yo anuncio uno que viene, que ya está entre ustedes, viene tras de mí, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de los zapatos de sus sandalias. No soy digno de eso, decía él. ¿Qué quiere decir? Habla de la grandeza de Cristo al que él viene anunciando. Entonces, y eso, y cuando se confrontan esas cosas, es donde el hombre tiene una lucha fuerte. ¿Qué digo? Nosotros la tenemos muchas veces. Cuando estamos en ciertas investiduras terrenales que los vemos como grandes personajes, nos sentimos a veces incapaces de decirle que Cristo murió por sus pecados, cuando nosotros deberíamos de poder. Gracias a Dios nos ha dado esas oportunidades en ocasiones, pero deberíamos de estar siempre dispuestos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice Pedro en Primera de Pedro, Primera de Pedro 3:15, dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados. Una de las cosas importantes es que nuestro corazón siempre esté dispuesto para santificar, para glorificar a Dios, para darle la honra a Él en todo momento. Nada para nosotros, la honra no nos toca a nosotros. A nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para que anunciemos las virtudes de Él, no las nuestras. Las nuestras tienen que irse a un segundo plano siempre. Si hay alguna virtud en nosotros, nuestra virtud se debe ir a segundo plano. No es que menospreciemos lo que Dios nos ha dado y lo que hemos logrado en esta tierra, en este mundo, por el esfuerzo, por lo que sea. No se menosprecia eso. Miren, el apóstol Pablo decía, ahora todo lo tengo por basura. En un segundo término. No decía, no, pero yo, y el día que lo vemos al apóstol Pablo, que tuvo que defender su ministerio, les tuvo que pedir disculpas porque dijo, perdonen mi jactancia, ¿verdad? Perdonen mi jactancia, porque les tuvo que decir, no soy lo que ustedes creen que soy. Yo ando haciendo casas, cosiendo lonas por causa del evangelio, no porque no pudiera tener otro oficio, ¿verdad? Sino porque su principal oficio era predicador de la palabra. Eso era lo principal para él. Entonces lo otro no es que lo echaran en un bote, lo encerraran, lo amarraran un candado arriba, ya eso ni para nada, no. De allí, todo lo que él conocía de la ley, ahí lo usaba. Pero ya con los términos que Cristo le había mostrado. Porque dice, yo el evangelio que predico no lo recibí de nadie, sino de Cristo, directamente. Entonces, allí solamente era aplicar todos los términos que él entendió y que él aprendió. Entonces aquí es importante que nosotros veamos que estas dos trompetas de plata nos enseñan una coordinación que debe haber en el mensaje que vamos a dar, siempre.
Eso es para nosotros hoy, como les decía ahorita, ¿verdad? Porque que las cosas que se escribieron antes, todo lo que nosotros leemos acá en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Entonces, de ahí nosotros podemos ver, podemos aprender, y debemos, ¿verdad? Interesarnos con un interés verdadero en lo que es instruirnos cada día. No porque queramos ser el predicador más famoso o ser simplemente un predicador o un pastor, no, porque queremos ser siervos de Jesucristo, porque queremos ser hijos de Dios y como hijos de Dios manifestarnos al mundo conociendo su palabra. Nosotros sabemos que eso lo sabemos desde niños, ¿verdad? Como los hijos, pues, ¿de quién aprenden el lenguaje que hablan? ¿De quién lo aprenden? De los padres. Entonces, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero no conocemos el lenguaje de Dios para vivir nuestra vida de testimonio, cuando estamos tratando de dar testimonio, entonces quiere decir que nos está pasando mucho lo que les pasaba a los fariseos, que le decían a Jesús, tú eres hijo de Satanás. Y Jesús les decía, no, los que hablan el lenguaje de Satanás son ustedes. Ustedes son los que, con su forma de hablar, lo que están diciendo es quién es su padre. Y no soy hijo de Satanás, son ustedes, les dijo. Entonces, ¿por qué? Porque el hablar, la forma de hablar, nos identifica. Siempre, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que sí es importante que nosotros pongamos atención, como hijos de Dios, atención a la palabra de Dios. El mundo todos los días nos va a querer suavizar el mensaje, acomodándolo a los placeres de esta vida, todos los días. No va a haber día en que el mundo y el diablo no estén en esa lucha. Eso es lo que sabe hacer el diablo, no sabe hacer otra cosa, Sabe nada más mentir, engañar, traicionar. Vino para hurtar, matar y destruir. A eso vino, eso está haciendo. Y ese es un oficio que no lo va a dejar por nada. Ya está establecido. Como está establecido los beneficios para el creyente en la Biblia, están establecido el juicio para Satanás ya. La sentencia, el lugar donde va a cumplir la eternidad, todo está ya establecido. Entonces, vemos aquí que esta orden se le dio a Moisés. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Aquí nosotros vemos cómo es, todo esto es bien importante. Los sacerdotes tenían que saber exactamente cómo llamar, cómo hacerlos a la hora de tocar la trompeta. Y estas trompetas no eran unas trompetas tan suaves y tan fáciles. Más o menos por la construcción que tienen, era un tubo en forma de acampanado, ¿verdad? Era una trompeta. Y eso requería también algo, esfuerzo interno. Necesitaba pulmón, necesitaba mucho corazón para hacer eso. Miren, a mí me tocó en una época, de allá en mi niñez, hace muchísimos años, tocar la trompeta en la escuela. Era el último miembro de la banda porque era de los más chaparritos, de allá estaba en la orilla. ¿Sí? Pero yo me fijaba en unos que eran bien buenos para tocar la trompeta. No, hombre, hacían ni para cuando yo pensaba en yo podía darle el tono, más o menos, a la trompeta, pero la fuerza del pulmón que tenía uno que se apellidaba Limas, yo no sé si ahí mis hermanas lo conocían muy bien, ese muchacho tenía un pulmón, nomás la trompeta que él tocaba se oía, ¿verdad? Porque tocaba bien fuertote. Entonces, pero esas eran trompetas más blanditas que estas eran era un tubo.
de aproximadamente, dicen los comentaristas, que era como de 50 centímetros de larga, y de ahí tenían el sonido que se da en una trompeta de ese tipo, incluso la que yo tocaba. Ese sonido es del aire. Aquí no tiene teclas de clarín, no tiene nada. Esa cera directa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí es importante poner alma, vida y corazón. Y los sacerdotes tenían que dedicarse totalmente a aprender para poder dar un sonido, porque allí contaba mucho la fuerza del aire, o sea, del pulmón. Entonces, eso nos enseña a nosotros también cómo debemos poner alma, vida y corazón nosotros cuando anunciamos el Evangelio. Dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y nosotros sabemos que allí estaban los 12. Estos eran, cuando habla de los príncipes, los jefes de los millares de Israel, habla de los 12. Los 12 que eran príncipes, eran generales del ejército a la vez, ¿verdad? Y eran jefes de tribu, cada uno de ellos. Entonces, cuando se les llamaba a ellos, ok, que vengan los 12 príncipes, esos 12 príncipes recibían un mensaje, una enseñanza que llevaban cada uno a su tribu. Y en su tribu había jefes de centenas, de decenas, o así, ¿verdad? Y esos instruían a los otros, lógicamente. Decían, ¿saben que hay esta orden? Cada uno en su área vaya, para que nadie se quede sin la información que era requerida. ¿Y qué les decían? Miren, cuando suenen las trompetas, si suenan 2 trompetas, todos vámonos, hay que alistarnos, ¿verdad? Es toda la congregación. Pero si suena una, no se muevan. A nosotros nos vamos a encargar. Ahora, ¿cómo suenan? También la diferencia de sonidos era importante. Entonces, aquí están los príncipes, los jefes de millares de Israel. Perdón. Dice, y este era un sonido de una trompeta. Dice, pero cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. ¿Qué les decían? Mira, le decían al dirigente al príncipe de Judá, Nazón. Le decían, ¿sabes qué? Cuando suene la trompeta, como alarma, con ciertos sonidos, lógicamente los sonidos nadie los tiene registrados como eran exactamente. Es una idea vaga lo que dice aquí. Pero cuando toque alarma, no se sabe cómo tocaban la alarma. Probablemente eran sonidos fuertes y entrecortados, o no se sabe. Pero el instructor de las decenas o de los así, en cada tribu le decía, ¿sabe qué? Cuando suene la alarma, listos los de Judá, son los primeros que vamos a salir. Entonces dice, entonces se moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. De ahí al oriente estaba Judá y sus 2 tribus que se juntaron con él, de tal manera que en ese momento ellos ya saben que primero va a salir la tribu de Judá, y luego que se mueva también el campamento de Simeón, y luego así ok, ese es un campamento, y había un sonido que se iba a dar para que ese campamento se moviera, o esos 3 campamentos en sí, porque cada tribu se componía de 3. Cada grupo se componía de 3 tribus, es lo que veníamos viendo. Entonces así se van a mover. ¿Qué tenía que hacer? Que el que iba a sonar la trompeta esté consciente de que, ok, se movió la nube, ¿verdad? Ya la orden nos llegó, que hay que movernos, ok. ¿Por qué? Porque allí desde el tabernáculo de reunión se sonaba la trompeta. Allí estaban, dicen por ahí que dice Josefo, perdón,
que cuando sonaron, que cuando quemaron Jerusalén, el templo, todo, ¿verdad? Aquel Tito, dice que cuando fueron a revisar, que quedó piedra sobre piedra, y que estaba un lugar donde decía lugar de las trompetas, allí en el templo. Y se encontró ese lugar grabado, donde era el lugar de las trompetas. Lógicamente en ese momento ya a lo mejor había más trompetas, más trompeteros, y para que los que les tocaban no se equivocaran dónde les iba a tocar pararse para tocar la trompeta, pues allí iban a pararse, a tocar la trompeta. Entonces desde ahí se oía. De hecho, Dios se encargó de organizar el campamento tan bien acomodado para que se escuchara el sonido de la trompeta, que se escuchara el sonido de la trompeta desde el lugar donde la sonara. Y ahora sí, de ahí para allá, cada jefe de cada tribu se iba a encargar de organizar todo, ¿verdad? Entonces dice, y cuando tocares, en el 6, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán el campamento de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para las partidas. Ok, está sonando la alarma y es la segunda. Entonces Leví con todos los que estaban con él, vámonos. Se acomodaban, daban el anuncio, un anuncio claro. Estaba claro, así lo anunciaron desde el templo. Ok, ya nos vamos a ir. Esto es todavía instructivo. Todavía estamos viendo un instructivo de cómo sería. Estaban siendo instruidos de cómo iban a hacer la marcha, en qué orden. Nosotros vemos que cuando salieron en la primera vez, cuando salieron de Egipto, salieron en parvada. No había ningún orden, venían de la esclavitud y aquí lo que se trata es de salir corriendo, ¿verdad? Y entonces, vámonos como se pueda, primero los niños y luego los grandes, y vámonos. Y así salieron, apurados. Dice la Biblia que incluso la Pascua la celebraron con la carga en el lomo, órale, porque esto es, ya nos vamos, ¿verdad? Entonces salieron apurados. Pero ya después de que estuvieron este tiempo en el monte Sinaí, tuvieron mucha instrucción, estuvieron conociendo a Dios, conociendo verdaderamente al Dios que los había liberado, más y más, viendo su amor para con ellos, su paciencia, cómo les perdonaba pecados mortales, ¿verdad? Como cuando se pusieron a adorar al becerro de oro, Dios extendió su misericordia y les perdonó la vida para poderlos llevar, ¿verdad? Entonces, todo eso pues son enseñanzas muy claras para nosotros en cuanto a la instrucción, en cuanto a la paciencia de Dios, en cuanto a la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros, que a veces no nos ponemos a meditar en todo lo que se hizo en la cruz, sucedió en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario sucedió todo lo que aquí vemos desmenuzado o desglosado, de que primero un tipo de sacrificio, el holocausto donde se quemaba todo, luego el sacrificio de harina, luego el sacrificio de paz, que estuvimos viendo en Levítico, todo lo que es las formas y las leyes, hasta el capítulo 7 de Levítico, y cómo era el orden. Y nosotros vemos que en Cristo, el día que Cristo subió a la cruz del Calvario, todo tipo de holocausto, hasta consumírsele toda la sangre, como el holocausto que se hacía en Levítico capítulo 1. ¿verdad? Entonces, y vemos que en Cristo se cumplió todo, exactamente sin faltar nada de lo que pasó ahí. Entonces nosotros en Cristo tenemos por eso nosotros podemos decir, y con base bíblica, que en Cristo estamos completos. Por eso lo podemos decir, porque Él tiene todo lo que necesitamos. Toda la provisión que nosotros necesitemos para hacer la obra de Dios, toda la recibimos desde la cruz del Calvario. El día que aceptamos a Cristo, el día que Cristo vino a nuestra vida, ese día nosotros quedamos completos para... Ahora, ¿qué nos falta? Instruirnos en su palabra, ponerle interés. Así como Él nos amó a nosotros, así también nosotros mostrar amor.
por él y por las almas que nos rodean, porque todos los días convivimos con muchísima gente. Y toda esa gente nos ve, le decimos soy cristiano, y luego nos ve como actuamos. Pues los cristianos actúan así. Los cristianos son así. Entonces no me conviene. O sea, es igual que yo. Nomás se llama cristiano y dice que es cristiano, pero pues actúa igual que yo, anda en las mismas andadas que yo ando, habla las mismas palabras que yo hablo, tiene las mismas reacciones que yo tengo. Entonces, a veces nuestro testimonio, aunque somos cristianos, somos creyentes, no refleja lo que Dios quiere que refleje, no anuncia lo que Dios quiere que anuncie en nuestra vida. Y por eso la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para la honra y la gloria de Dios. Entonces, esa es la vida del creyente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la verdad. Y nosotros a veces estamos en una lucha muy descuidada. Muy descuidados, muy en nuestros laureles, muy viviendo nuestra vida, muy cómodos en el siglo que nos toca vivir. Y no nos ponemos a pensar que, ¿por qué estamos viviendo en esta época? ¿Por qué nos tocó vivir en esta, como el canto ese que cantamos, ¿verdad? Para esta hora he llegado. Para este tiempo nací. Ahora, no nacer solamente de nuestra madre, sino nacimos en Cristo Jesús también. Entonces, ya nosotros ya tenemos mucho de dónde agarrar información y fortaleza para hacer la obra de Dios. Entonces aquí vemos, y ya aquí cuenta la partida de 1 y 2, por lógica pensamos que cuando se tocaba la tercera alarma, le tocaba a la otra tribu, y cuando se tocaba la otra, 4 alarmas tenían que sonarse para que salieran todos, o exactamente no sabemos cómo, porque pues, bueno, yo creo que ya sabemos, por lo que veíamos viendo en los capítulos anteriores, que el tabernáculo, pues después de salir Judá, y luego enseguida salía Rubén y el grupo de Rubén, y enseguida de ellos iba el grupo del templo, todos los levitas, en medio de las dos tribus adelante y 2 tribus atrás, ellos allí, con todos los enseres del templo. Pero aquí nos da otra información también, que nos dice que el tabernáculo se fue adelante para levantarlo mientras llegaban estas tribus, los que iban acá en medio. Entonces aquí lo vamos a ver también cuando veamos ya el desarrollo más adelante. Y dice, esta era la segunda trompeta, y por lógica entendemos que enseguida de Nazón, o sea, la tribu de Judá, y luego la tribu de Leví, enseguida iba todos los levitas, ahí en medio iban todos los levitas, y hasta ahí nos da el sonido de las 2 trompetas, y ya siguen los levitas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Esto es para reuniones comunes de la congregación en el lugar donde estaban acampados, que pues hay que hacer una reunión. Ya sabemos que había tipos de fiestas donde había que reunirse todos, ¿verdad? En el templo, pues entonces era las fiestas. Para eso, dice aquí que para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Ok, este es un llamado a la reunión. Nosotros entendemos que estas trompetas también se sonaban cada mes, cada luna nueva, porque había que celebrar, había la celebración de la luna nueva. Entonces dice, y había un tipo de holocaustos que también se adherían al sacrificio continuo que había en el templo, en el tabernáculo de reunión. Entonces esto era sin sonido de alarma, pasivos, tranquilos, ¿verdad? De convivencia entre la congregación. Y en esto incluye algunos sacrificios, entre ellos los sacrificios de paz, que eran de convivencia entre la congregación y entre las familias. Y dice en el versículo 8, los hijos de Aarón
los sacerdotes tocarán las trompetas. Ellos, los hijos de Aarón. O sea, aquí sabemos que los levitas, los demás levitas tocaban música, tocaban trompetas, más adelante lo vemos, y participaban de eso. De hecho, los músicos eran los levitas en el templo y los que organizaban mucha parte del culto, dirigidos por los sacerdotes, siempre dirigidos por los sacerdotes. Pero sí tocaban también trompetas, no sé, en ciertas fiestas, en ciertos eventos, y sobre todo en la alabanza, en la adoración. Pues nosotros sabemos cómo en el Nuevo Testamento o en los Salmos, vemos cómo los salmistas, los hijos de Asaf mismo, a eso se dedicaban, a componer salmos y coros y ponerles música para dirigir la alabanza. Y en los tiempos del rey David organizó el tipo de culto todavía en el tabernáculo. Cuando llegó el tabernáculo a Jerusalén, la tienda de reunión, que ahí andaba con problemas para trasladarla, cuando la llevó, él organizó el culto, y los levitas eran los que tocaban la música y cantaban o dirigían el canto. Pero nosotros vemos que las trompetas, tocar las trompetas de todos los 40 años que duraron por el desierto, por lo menos, y también después, más adelante para los sonidos de congregar o arrimar a la congregación a la iglesia y ciertos eventos, los levitas eran los que tocaban. Dice aquí, en el versículo 8, dice: los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. O sea, mientras hubo templo de Salomón, o de Herodes, el que reconstruyó Herodes, que era el mismo de Salomón, siempre los levitas eran los que les tocaba sonar este tipo de eventos, este tipo de fiestas, les tocaba a ellos tocar. Dice: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Esto es como, aquí lo podemos comparar más, las trompetas, con la coordinación en la oración, la entrega en la oración. Porque nosotros decimos o sabemos que en la oración Jesús o Dios nos oye, ¿verdad? Dice en el Salmo 51, dice en el Salmo 51 que dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Dios dice: me acordaré. Lo que pasa es que un corazón contrito y humillado para Dios es lo máximo, ¿verdad? Uno que verdaderamente está en una oración, una entrega verdadera, Dios siempre va a responder. Entonces dice: porque no quieres sacrificio que yo te daría. Entonces aquí nosotros vemos cómo los sacrificios eran valiosísimos para Dios. Él dio la ley de los sacrificios. Pero si el pueblo de Israel aprendió a hacer holocaustos y sacrificios sin humillarse, entonces es cuando Dios dice: estoy hastiado de sus becerros gordos y de sus machos cabríos. Porque lo que debería de llevar cada holocausto, lo que tipificaba o lo que representaba, es un corazón obediente. Y si no había obediencia, si no había entrega, de nada servía. Para Dios era feo, horroroso, un sacrificio que nomás para cumplir. Incluso dicen los comentaristas, había personas que decían:
yo ya ofrecí mi corderito, ya no le debo nada a Dios. ¿Qué decía el publicano en la oración que estábamos viendo ¿qué día? El otro viernes. El publicano decía, se jactaba de que era bueno, que daba diezmo de todo, que contaba el comino y el eneldo, que hacía todo perfecto. No soy como ese publicano que está ahí de rodillas nomás llorando, ¿verdad? Entonces esa oración era abominable para Dios. Y cuando un sacrificio se hacía al pie de la letra, pero sin entregar el corazón, de nada servía. De nada servía. Por eso David, el rey David, entendiendo perfectamente, dice, porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto, quieres un corazón. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, un corazón entregado, un corazón dispuesto para hacer su obra. Precisamente por eso dice aquí en el versículo 9, y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y eso también lo veíamos en el Salmo 40, como pacientemente, dice David, esperé en Jehová y él oyó mi clamor y me libró, me sacó del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación orando así, que no le vemos solución? No vemos la solución, pero creemos en que Dios tiene la solución. Y ¿saben que Dios da la respuesta, Dios tiene la solución en toda situación, siempre que confiamos en Él. Y aquí no es que Dios se acordó porque nos le habíamos olvidado, no. Nos escuchó que nos acordamos de Él. Y entonces Él procede a darnos bendición, a hacernos sentir su presencia. Y esto es lo que nosotros debemos de mostrarle al mundo. Y esta es la forma, aquí dice, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, seréis salvos de todos vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en el principio de vuestros meses, ¿qué dice aquí? Estas trompetas eran para todo este tipo de eventos. Estas 2 trompetas de plata eran para todo este tipo de eventos. Entonces nosotros vemos que aquí había mucho que para los sacerdotes, mucho que coordinar, mucho que saber, que aprender, estar bien dispuestos, estar atentos a sus oídos a la hora, estar atenta a su vista a la nube que estaba sobre el tabernáculo, para en cuanto se mueva, vamos a dar el aviso por medio de las trompetas y vamos a anunciarles que Dios quiere que caminemos y Dios quiere que vayamos. Entonces, sobre los sacrificios de paz, esto era en todo tiempo, y aquí vemos que en los tiempos de la guerra y en los tiempos de paz, siempre había que en los tiempos de fiesta también, cada luna nuevas celebraciones eran fiesta para Dios. Por ejemplo, ahí, hablando del tipo de prototipo, aquí pareciera que es un prototipo y tipo de la iglesia, y hay 4 actividades que se ven, que es avanzar o pelear, que son las de alarma, y las otras que no son de alarma, pues cuando nos congregaban o cuando conmemoraban algo. Así es. Entonces, hablando del prototipo de la iglesia, de nuestras actividades de alarma, es la proclamación, o la lucha espiritual, o la batalla de la fe de los cristianos por el cristianismo como tal. Y la congregación, pues es la permanencia, y la comunión, que es el versículo 10, o la conmemoración, pareciera ser que es la comunión, que incluso anuncia. Y cuando dice que se hace la comunión, que es nuestra conmemoración, nuestra fiesta solemne como cristianos, anunciamos la muerte de Jesús. Así y eso prácticamente para nosotros. Y si bien nos he salido de alerta de las 2 primeras trompetas, que es avanzar y pelear la lucha de fe, la otra de congregar y de comunión es el compañerismo cristiano. Así. Exactamente. Este texto abarca todo eso. Este es el texto, que todo lo que dice Gamaliel,
Lo dijo más bien que como lo iba a decir yo. Sí, porque exactamente eso es lo que conlleva. Dios va a estar siempre con nosotros. El asunto es que nuestro corazón esté siempre dispuesto para la guerra, para la paz, para la celebración, para la convivencia, como congregación, por ejemplo. Cuando es este llamado a la congregación, es muy importante y todo conlleva una guerra. Miren, cuando la Biblia nos dice que busquemos la comunión unos con otros, no es así de fácil como que, bueno, armonicen y convivan y sonríale al hermano, como dicen muchos cuando están enfrente, sonríele al que está a tu lado y ya, esa es la comunión. No, ese es un culto emocionante y está bien, si quieren hacerlo, pero lo que conlleva es la convivencia continua de una congregación. O sea, donde buscar la comunión no es que, todos vinimos, nos sentamos, muy contentos cantando, no. Todavía sigue, es una guerra. La comunión no es así nomás, es una lucha. Entonces, precisamente esto es lo que dice aquí, esto es a donde nos lleva. Por eso les decía ahorita que en Cristo tenemos todo, se cumple todo. Y nos da, así como al pueblo de Israel les está dando aquí las armas necesarias, los elementos necesarios para caminar, para pasar por un desierto. Un desierto no es cualquier cosa, nosotros lo sabemos. ¿Verdad? A nosotros nos ha tocado pasar pequeños desiertos, podemos ir a arenales, donde la arena se lo quiere tragar a uno. Bueno, nosotros estamos en un mundo así. Y entonces, a la hora de que vamos a la iglesia, la convivencia entre hermanos, todos traemos algo del sufrimiento, de experiencias del mundo. ¿Verdad? Y aquí lo importante es que nosotros entendamos o veamos que aquí hay que dejar todas esas asperezas. Hay que dejar todo lo que estorba para la convivencia entre hermanos. No es, qué bueno, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, por ahí creo, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese es como el continuo sacrificio. O sea, precisamente por eso la Biblia nos lleva a algo muy importante, sacrificios de alabanza, ¿verdad? Frutos de labios que exalten el nombre de Dios, ¿verdad? Precisamente eso es lo que nosotros hacemos. Ahora, lleva al sacrificio, a lo que se refiere a valor. Nosotros para una convivencia necesitamos sacrificar cosas, entre ellas orgullo, jactancia, vanidad. Eso no es tan fácil no es nomás decir, es que yo le sonreía a fulano, ya me va a ver y voy a ser humilde. No, las sonrisas pueden ser tan aparentes como cualquier otra cosa, ¿verdad? El chiste es que es una convivencia entre hermanos, es una convivencia continua, todos los días, a toda hora. Y nosotros podemos verlo aquí en la congregación, pero lo tenemos más cerquitas. Lo tenemos desde el hogar. En el hogar, yo como escondo mi carácter de Pati, o Pati de mí. ¿Cómo lo escondemos? Si vivimos 24 horas diarias, juntos, minuto a minuto, segundo a segundo. Más ahora que ya somos viejos, que ya siempre estamos juntos, ¿verdad? Entonces, es importante porque allí está la fuerza del mensaje del Evangelio, donde dice que seguir, Hebreos 12:14, la paz con todos y la santidad. Ahora, a eso nos lleva, a que entendamos que no dice, no nos aclara que ya llegamos, sino que la busquemos continuamente. Pablo mismo dice, no es que lo haya alcanzado, ¿verdad? Pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Entonces, esa es la guerra, esa es la lucha entre nosotros, y así debe de ser, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros de actuar? Y nosotros vemos que el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio es una trompeta, es un anuncio que debemos de dar siempre. Ahora, ¿cómo vamos a anunciar nosotros al mundo? ¿Cómo le vamos a sonar la trompeta? ¿Cómo le vamos a decir? ¿Con qué sonidos?
¿Con qué argumentos? Le vamos a decir que Cristo salva, que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. A veces decimos, no, es que fulano que diga porque tiene mucha facilidad de palabras. No se trata de eso, se trata de una continua convivencia y testimonio. Digo, todo es importante, Dios a cada quien le ha dado un don, unas formas de hablar. Pero es importante que cada palabra que nosotros hablamos esté acompañada con el testimonio. ¿Por qué? Porque somos como una trompeta que está sonando. Y está sonando, esta trompeta está sonando desde que Cristo dio su vida por nosotros. El Evangelio ahí nació. El Evangelio del Evangelio de la gracia. Y esa trompeta está sonando. Nosotros debemos de saber, de ver qué sonido le damos. Y en eso está totalmente involucrado nuestro ser. Porque la Biblia dice en 1 de Pedro que somos real sacerdocio. Los que les toca tocar la trompeta eran a Eleazar y Tamar, en este punto de la historia. Hoy, ¿a quién le toca tocar la trompeta? ¿Quiénes son el sacerdocio de hoy? Somos nosotros, somos cada creyente. Y precisamente nos dio ese sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Así como sacó al pueblo de Egipto de allá de la esclavitud al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, así nos sacó a nosotros. Y ya nos dio argumentos completos y perfectos para que los escudriñemos. Entonces, por eso la Biblia nos dice aquí en 1 de Pedro que estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vemos que ahorita está lleno de mensajes de otro tipo. Dice en 2 de Juan, no, en 2 de Juan. Segunda de Juan 1:10 dice, y aquí es importante porque nosotros debemos tener discernimiento del mensaje del que hablamos, del que vivimos. Y dice segunda de Juan 1:10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae este sonido o esta doctrina, si no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. La doctrina de error que hoy abundan, nosotros tenemos que detectarlas. ¿Cómo las vamos a detectar? Hay un parámetro aquí, una tabla completa de tipo de sonidos cómo debe sonar una trompeta, la trompeta del Evangelio. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. O sea, y esto es una responsabilidad. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Una responsabilidad que ahorita es muy difícil. Miren, cuando en los tiempos que Jesús andaba sanando enfermos, sanó a un ciego. Y ni sus padres se quisieron hacer responsables de decirle de la sanidad de aquel ciego. Cuando le dijeron, ¿es cierto que sanó? ¿Quién lo sanó? A ver, dinos quién le dijeron a los padres. No, dijo, edad tiene. Pregúntenle a él. Dijo el papá y la mamá, dijeron, yo lo que sé es que es nuestro hijo y que nació ciego. De cómo fue sanado, no sabemos. ¿Por qué? Porque había sentencia para el que dijera o el que creyera en Jesús. Y si ellos declaraban que creían en Jesús, les podía costar ser echados fuera de la congregación del templo. Entonces nosotros hoy en día a veces queremos suavizar las cosas y decir, no, sí, es mi hermano fulano, también tiene la misma Biblia. Sí, pero la intención del mensaje es muy importante. El diablo habló la Biblia, a Cristo le predicó con la Biblia, pero ¿con qué intención? ¿Qué intención tenía el mensaje de la palabra de Dios? Entonces, y cuando una persona se deja llevar por un espíritu de error, su intención es mala. Por más que la adorne, que la haga muy parecida a las demás, igualita puede parecer,
Sin embargo, siempre para un creyente que conoce la palabra de Dios, siempre va a haber una partidura ahí, una fallita ahí, donde, caray, aquí se metió un fulano. Este no estaba en la línea del Evangelio. Entonces es cuando encontramos las doctrinas de hombres, que son con intereses muy personales de ellos. Entonces aquí es importante que nosotros veamos todo esto, ¿verdad? Que cómo nosotros debemos de darnos cuenta que somos cada uno una trompeta que está sonando. Y ya para terminar, la Biblia dice en Primera de Corintios, bueno, hay algunas citas que hablan de esto, ¿verdad? ¿Dónde lo anoté? Y también en Colosenses, o en Primera de Tesalonicenses, pero en Primera Corintios 15:51 dice que también se menciona una trompeta, ¿verdad? Dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y también en Apocalipsis dice acerca del llamado de la iglesia. Este es cuando Cristo venga por su iglesia, que se tocará la trompeta. Y en Apocalipsis dice que cuando Dios le da un mensaje a la iglesia ¿de cuál es? De Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Voy a leer esta parte ya nada más para terminar. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Perdón, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Esto es para Filadelfia. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y conozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez seguimos, es que venimos hablando de eso, la necesidad de la paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probarlo a los que moran en la tierra. Te voy a librar de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Esta es la final trompeta para la iglesia. Los tiempos de la iglesia. Va a haber muchas más trompetas que van a sonar en Apocalipsis. Pero a la iglesia se le va a acabar el tiempo. Es importante que aprovechemos el tiempo. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia de Filadelfia. Hoy, esta iglesia de Filadelfia representa y tipifica a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Filadelfia tiene un mensaje que Dios le dio. Te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces nosotros debemos estar siempre preparados para que a la hora que suene esta trompeta, a la hora que la iglesia sea levantada, estar preparados para no tener que lamentar. Tenemos mucha oportunidad, tenemos una vida, o hemos tenido una vida de oportunidad, pero Cristo puede aparecer en cualquier momento, puede ser hoy, o puede ser, no sabemos cuándo, pero nosotros sabemos que los apóstoles mismos vivían así,
El apóstol Pablo decía, cuando dijo también que iba a decir un misterio en Colosenses, dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, él se contaba, los que estemos vivos vamos a ser levantados y vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y nosotros debemos de saber dar el mensaje, pero para eso tenemos que saber escucharlo, recibirlo y oír el sonido de la trompeta. Aquí está sonando, todo el Nuevo Testamento para nosotros es el sonido de la trompeta. Ahorita podemos escucharlo y ponerle atención para transmitirlo como debe ser. Muy bien, Dios les bendiga. El texto va a ser, ya lo habíamos leído, Apocalipsis 4:12. Es Salmos 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificadas 7 veces. Ese va a ser el texto, Salmos 12:6. Dios les bendiga. Y le dejamos el lugar a la hermana Amanda.